Incluso hay un momento en el que él dice, no, la hija ya se me va a morir. Hola amigos de Cineclix Podcast, historias que marcan. Bienvenidos a una historia de dolor, de ausencia, de enfermedad, pero también de resiliencia, superación, motivación. Hoy conoceremos la historia de Zuleida Peña Rendón, Azul, como cariñosamente le dicen sus amigos, su familia. Vamos a conocer una historia que te marcará. Azul, bienvenida. Muchas gracias. Antes que nada, para mí es un orgullo presentarte hoy en una historia que definitivamente a mí me ha impactado, me ha impresionado y vamos a contarla para que muchas personas tengan un motivo para seguir adelante, un motivo para luchar, un motivo para vivir. Azul o Zuleida, ¿cómo te gusta que te llamen? Como usted quiera. Como yo quiera. Sí, sí. Azul, de niña, cuéntame tu infancia. ¿Cómo eras de niña? Cuando niña, ¿cómo era tu infancia? Mi infancia, la verdad, considero que fue muy bonita. Mi infancia fue en el campo, con mi familia, con mis hermanos. La verdad, siento que la infancia es un momento que digo que lo recuerdo demasiado, porque es donde uno cultiva los mejores recuerdos de la vida, los mejores momentos. O sea, es una infancia tan bonita que uno dice, como que era tan feliz y no lo sabía. Entonces son recuerdos que quedan en mi corazón, son recuerdos que marcan y aún así también inspiran a seguir a esa persona que me quiero convertir en este momento que me encuentro así de joven. Sí, señor. Azul, ¿vivías con tu mamá, tu papá, hermanos? Sí, señor. Con mi mamá, mi papá y 2 hermanos y 2 hermanas. Sí, señor. O sea que son 5. 5 en tu núcleo total, familiar. sí, Papá, señor. mamá, 4 hermanos más y 5 contigo, ¿correcto? No, por todos somos 7, éramos 7 en ese momento. Ok. Mi papá, mi mamá, 2 hermanos y 2 hermanas y conmigo. Ok. ¿Y dónde vivías o dónde pasaste tu infancia? ¿Dónde vivías? En mi infancia, toda la pasé en la vereda Montebonito, el corregimiento Chillurco, perteneciente a Pitalito, Huila. Ok, Sí, aquí en Pitalito. sí, Cerca señor. aquí de Pitalito. Sí, señor. Cerca de En Pitalito. la zona rural. Sí, señor. Cuando eras una niña en ese núcleo familiar, ¿qué soñabas de ser de grande? La verdad, desde niña siempre he sido como una loca soñadora. He tenido muchas metas. Siento que esas metas son las que han mantenido vivo mi espíritu a pesar de las circunstancias que actualmente presento. Desde niña yo decía, yo quiero ser millonaria. Yo decía desde niña, como que ese sentir en mi corazón. Y también desde niña decía, yo siento que estoy para algo grande, siento que estoy para cosas espectaculares, que Dios, la vida y el universo van a conspirar a mi favor y me van a ayudar a conseguir y alcanzar esas metas y esos sueños que prevalecen en mi mente y en mi corazón. Sí. Excelente. ¿Tú estudiaste aquí en Pitalito o lo estudiabas en la vereda? Mi estudio en la vereda, sí señor, en el colegio Jorge Villamil Cordobés, en la institución Jorge Villamil Cordobés, allá terminé mi bachiller hasta 11. Después de allí ya empecé en el SENA, en Tecnoparque Yamboró, y de igual manera estaba estudiando en la universidad, en la UNAM. ¿Esa a la edad de que estabas estudiando? ¿A qué edad estabas estudiando ya en el SENA? A los 17 años, porque... A los 17 años. Sí, señor, porque salí de estudiar, terminé mi bachiller a los 16. A los 17 ya empecé en el SENA, sí, señor. ¿Y qué era lo que estudiabas en el SENA? ¿Qué estudiabas en el SENA? En el SENA estudiaba un tecnólogo en gestión de recursos naturales. Gestión de recursos naturales. Sí, señor. ¿Eso de qué trata? Trata sobre el medio ambiente, sobre el cuidado del recurso hídrico, manejar bien los residuos sólidos, orgánicos e inorgánicos. Trata todo lo que tiene que ver con la naturaleza prácticamente. ¿Cómo era tu relación con tu mamá, con tu papá? Considero que era una relación muy amena, o sea, muy cordial en ese momento. La verdad, una relación bastante, o sea, bien, nos llevamos bien, gracias a Dios, sí, señor. Era un núcleo familiar Unido, sí, señor. Unido, Sí, señor. agradable, armónico. Sí, ¿Sí? exactamente. Ok. Azul, ¿a los cuántos años sufres o vives una ausencia como es la de tu madre?
A los 16 años exactamente, eso fue en el 2019, estaba cursando pues mi última etapa ya del bachillerato. Sí, en el 2019, a los 16 años. Sí, A los 16 años. Cuéntame un poco más. ¿Qué pasó de esa ausencia? ¿Qué pasó en esa ausencia? ¿Qué fue lo que realmente pasó? En esa ausencia, bueno, en ese momento ocurrió la separación de mi papá y mi mamá. La verdad, pues para la familia, para mis hermanos, fue un golpe demasiado fuerte porque después de tantos años de convivir con mi papá, mi mamá, o sea, todos juntos, ya una relación tan bonita, y llegar a un punto en el que mi mamá y mi papá se separan fue demasiado fuerte, incluso demasiado doloroso. Nos marcó, por ejemplo, a mis hermanos y a mí, a cada uno nos marcó de maneras diferentes, pero nos marcó esa ausencia. ¿Cómo lo marcó en tus demás hermanos? A mis demás hermanos nos marcó, digamos, como que cuando llegaban a la casa, o sea, siempre encontrábamos una persona, o sea, ahí que nos saludaba, que nos tenía la comida. Entonces considero que de esa manera los podría marcar a ellos, incluso también a mí. A tus hermanos, la ausencia de saber que llegan a la casa y no hay alguien, no hay la figura maternal Esperando. que siempre estaba esperándolos, Sí. ¿correcto? Sí, sí. Me comentabas fuera de cámaras, tu hermana Daniela, la golpeó fuerte la ausencia de tu madre o esa ausencia de tu mamá. ¿Cómo la golpeó más a ella con relación a tus otros hermanos? A ella la golpeó de una manera en que ella se desmayaba en el colegio, ella convulsionaba, o sea, era demasiado duro, demasiado fuerte mencionar a mi mamá en ese momento porque decíamos, por ejemplo, ella siempre nos despedíamos y todo, entonces como que llegara un momento en el que ella nos tenía las cosas listas y un momento ya como que nosotros tener que tener esa autonomía de hacer las cosas fue demasiado fuerte. Mi hermana, ella pues llegábamos a la casa y como que o sea, hace falta alguien, hace falta algo, hace falta una presencia. Entonces ella pues quedó como la más pequeña, la marcó, y ese año en el 2019 fue demasiado fuerte tanto para ella, incluso para mi papá y también pues para nosotros como hermanos, porque pues ver una hermana en esa situación es demasiado duro. Sí, sí. ¿Cuántos años tenía tu hermana cuando sucedió? Aproximadamente 11 o 12 años. 11 o 12 años. ¿Y tú cuántos años tenías en ese 16. momento? 16 años. ¿Cómo te marcó a ti? ¿Cómo fue vivir esa primera etapa de la ausencia de tu madre? En ese momento, la verdad, una depresión. Pero en ese momento, o sea, no se dio como tal, sino que uno va guardando, no se desahoga, uno va guardando momentos, uno va guardando incluso mucho más de tristeza también. Entonces uno no piensa en desahogarse, sino solamente piensa en ser fuerte. Que hay que ser fuerte, hay que continuar sin ella, hay que seguir estudiando. ¿De qué otra manera te marca o te afecta, aparte de la depresión que tú sentías en ese momento, la ausencia de tu madre? También me marcó, bueno, después de la depresión se desarrolló una enfermedad autoinmune. Aparte de esa enfermedad, antes de llegar a ese punto del diagnóstico médico, ¿algo más? ¿Se presentaba algo más? Aparte de tu depresión, tristeza, dolor, llanto. Sí, señor, también. Se presenta eso, pero pues en ese momento uno muchas veces reprimía las cosas y el cuerpo empezaba como a manifestarlas de otra manera porque uno decía, el cuerpo, por ejemplo, me mandaba señales que hay que soltar, hay que sanar, hay que perdonar, que era lo más importante en ese momento. O sea que empiezas a manifestar físicamente dolor por parte de la ausencia. Sí, sí. Y ahí es cuando comienza, ¿qué etapa de tu vida con respecto al diagnóstico médico? Alrededor en el año 2022, a los 19 años. ¿A los 19 años? Sí, señor. ¿Qué empiezas a sentir? ¿Tu cuerpo cómo empieza a manifestar esa ausencia, ese dolor? El cuerpo lo empieza a manifestar, por ejemplo, con brotes. En ese momento me llevaron al hospital y yo no entendía, o sea, como que una rasquiña, incluso también se me caía el cabello. Entonces, como que había algo más allí, o sea, algo del trasfondo, había algo más. Entonces, en el hospital, en la clínica, perdón, me diagnosticaron la depresión y la urticaria por estrés emocional. Primero la depresión y urticaria, sí, fue el primer diagnostico. El primer diagnóstico. ¿Qué siguió ahí?
Después de eso, me dieron de alta y yo seguí enferma, seguí enferma. Incluso bajé, en 2 días bajé de peso 4 kilos. Entonces, o sea, era algo impresionante, o sea, ¿por qué bajé tan rápido? Entonces, ya después de eso, me trajeron nuevamente al hospital, acá en Pitalito, en el año 2024, donde me dieron un diagnóstico de una enfermedad autoinmune que es la que conocemos como artritis reumatoide. reumatoide degenerativa. Azul, vamos a ver un video donde tu papá y tu primo tu papá y tu primo te sacan en una hamaca Improvisada. improvisada, te sacan de la finca donde tú vivías. Sí. Para mí ese video es impactante. En ese momento, ¿qué pasaba por tu cabeza? ¿Qué pasaba por tu mente? ¿Qué decisiones tenías en ese momento que de verdad que nos impacta? O sea, las personas que están viendo en ese momento el video, nos impacta. Es impactante ver cómo tu papá y tu primo te sacan en una hamaca. Y cuéntame ahí, esa historia, ese pedacito, ¿qué pasaba por tu cabeza? ¿Qué situación era la que realmente estaba pasando para tú salir en hamaca de tu casa? Bueno, me sacaban de esa manera de la finca porque pues en ese momento no había carretera, incluso pues se habían presentado algunos problemas con el permiso, incluso mi papá ya había hecho la gestión y se habían presentado algunos problemas para llevar la carretera hasta allá, hasta la finca. Entonces me sacaban de esa manera. En ese momento pasaba por mi cabeza, yo decía, en algún momento esta situación tiene que cambiar, porque como lo mencioné anteriormente, hay sueños y siento que los sueños que tengo son los que mantienen vivo mi espíritu y son los que mantienen ese sentir de seguir existiendo. Son los que, o sea, son los sueños que me inspiran, que me motivan cada día a seguir y a no rendirme. Incluso también esa decisión de salir de la finca de mi papá, porque la lucha de mi papá, Elmer Peña, ha sido impresionante. Ese hombre es admirable, Dios mío. Mi papá es una persona que yo digo, ese hombre, más que ser mi ejemplo a seguir, es mi inspiración total en este momento. Porque a pesar de esa situación que pasamos en ese momento, él siempre, o sea, siempre buscaba una alternativa, siempre buscaba la solución. No que la hija, o sea, siempre buscaba como que tenemos que comprar medicinas, tenemos que comprar tal cosa. Incluso hay un momento en el que él dice, no, la hija ya se me va a morir. Entonces yo, o sea, como que con fuerzas y sin fuerzas, yo le decía, papá, tranquilo, que todavía no es el momento, tranquilo que yo voy a ser millonaria, yo le decía así. Entonces él se conmovía mucho porque decía, la hija en ese estado y aún sigue diciendo que ella va a ser millonaria. Pero pues, o sea, mi papá ha sido como que mi fortaleza, mi papá ha sido pues, la verdad, es un hombre invaluable, digo que es impresionante. Azul, podemos decir que tu papá en ese momento era el héroe que toda niña o toda mujer de niña soñaba. Sí, mi papá siempre ha sido como ese héroe, esa persona que uno dice, como que todo lo que hago, quiero inspirar, o sea, me inspiro en él para hacer las cosas, como que he tenido una persona a la cual me ha inspirado tanto, la cual que como que cada proyecto que tengo, digo, o sea, hago esto por ese hombre que me inspira, que me motiva, o sea, he tenido una excelente persona en mi vida que me ha moldeado en valores de una manera impresionante, me ha sabido aconsejar, o sea, es una persona que uno dice, le habla las cosas bien, o sea, como deben ser, o sea, no le oculta nada, como que le abre los ojos al mundo. Si ya la vida, el mundo le empieza a mostrar tal cosa, usted debe saber cómo enfrentarlo, y si no sabe cómo enfrentarlo, pues la vida le irá enseñando poco a poco. Azul, la ausencia de tu mamá en tu corazón abrió una brecha del resentimiento, del rencor. Cuéntame sobre eso. Sí, claro, en ese momento la ausencia de mi mamá fue demasiado fuerte, demasiado duro porque, o sea, estar todos reunidos en familia de un momento a otro que ella ya no esté, o sea, fue demasiado fuerte. La verdad tocó trabajar mucho la cuestión del perdón porque llegaba un momento en el que yo no la podía ver, o sea, una vez ella fue a la finca, o sea, en mi estado más crítico, ella fue a la finca a visitarme y yo nomás con escuchar la voz, o sea, me alteré y me empezó a tener palpitaciones fuertes, o sea, casi no podía respirar.
Entonces mi hermano Fabián le dijo, no, no puede pasar al cuarto porque es que mi hermana está muy mal, nomás escuchó su voz y no, o sea, y no, no la quiere ver, o sea, no. Entonces dijo mi hermano, no, es mejor que no entre a verla porque ella le pasa algo. Por los momentos difíciles que pasaste alguna vez, ¿sentiste que la ausencia de tu mamá, esa ausencia era culpable de tu situación? Mm, Considero que pues en algunos momentos sí, porque pues también de eso, o sea, de eso fue como arraigado mi diagnóstico. Sin embargo, uno va entendiendo muchas cosas. Uno dice que, o sea, como los dichos, las cosas pasan por algo y sí, o sea, esto pasó porque nos ha enseñado tanto, nos ha enseñado a ser más unidos, a pesar de que ellos ya no se encuentran, nos ha enseñado a que, a pesar de que haya ausencia de alguna persona en el núcleo familiar, hay que seguir luchando, hay que seguir insistiendo. Azul, tu depresión, ¿cómo se manifestaba? ¿Qué actitudes, qué acciones tenías en el momento de estar deprimida, en el momento de la depresión más fuerte? ¿Cuál era tu actitud? La verdad, era una actitud demasiado aislada. Me enfocaba, o sea, como que me centraba mucho en mis estudios, en mi trabajo, y como que listo, la familia está, pero pues allá, o sea, lejos, o sea, como que llegaba a la casa y me enfrascaba solamente en estudiar y en hacer mis cosas. Y también como que prácticamente en llorar, muchas veces dejaba de comer por estar haciendo las tareas o las actividades, o sea, yo sentía que necesitaba enfrascarme en algo para como que para dejar de tener pensamientos así intrusivos en mi cabeza. Azul, las imágenes que hemos visto en tu estado más crítico, ¿cómo impacta tu vida normal que venías de una vida normal donde tú misma hacías las funciones normales, cotidianas, diarias de cualquier joven, de cualquier mujer, de cualquier persona? ¿Cómo empieza a, a minimizar eso en tu vida? O sea, esos cambios donde ya no podías valerte por ti misma. Uf, yo digo que eso es demasiado fuerte, o sea, eso yo digo, o sea, yo miraba, o sea, cuando estaba bien en su momento, yo miraba las otras historias de otras personas que en silla de ruedas hacían cosas impresionantes, yo decía, uf, o sea, yo los admiro, o sea, me parecen impresionantes, o sea, la fortaleza que tienen para seguir existiendo es impresionante. Nunca en la vida pensé que me fuese a tocar a mí, nunca pensé que a mí me tuviese que, o sea, tuviese que volver a reaprender habilidades que ya sabía, o sea, nunca pensé que fuese como tan dispendioso, tan complicado, pero aún así yo digo que, pues, las cosas pasan por algo y dejan enseñanzas que, uff, Dios mío, uno dice, gracias Dios, porque a pesar de la situación uno muchas veces en su momento se queja, reprocha, pero al final de cuentas uno agradece, porque conoce uno personas, que lo inspiran, personas que lo aconsejan. También hay personas que muchas veces le bajan el ánimo a uno, pero aún así uno dice, son más personas las que quieren el bien para uno que las que le desean el mal. Como dicen por ahí, dicen que en las buenas todo el mundo está, en las malas comienzas a ver quiénes son los que realmente están contigo, ¿correcto? Sí, señor. A través de la depresión pasas el momento más crítico donde no tienes prácticamente movilidad, ¿empiezas ahí ya a desarrollar la enfermedad o fue más adelante? Más adelante, la enfermedad se manifestó aproximadamente en el 2023, a finales de 2023, y ya a principios de 2024 fue que me dieron el diagnóstico. Sí, señor. Primero fue con la urticaria, me dices, ¿sí? Sí, señor. Urticaria. Después, ¿en qué momento comienza a tener el desarrollo en tus extremidades o en tu cuerpo? ¿A partir de qué momento considero que, o sea, empezó como inflamación? Empezó con la inflamación y el atrofiamiento, incluso cuando el reumatólogo me revisó decía, pero ¿por qué se le aceleró tan rápido? O sea, la enfermedad no tiene que ser así. Entonces, pues también el reumatólogo se basó en que mi diagnóstico principal en su momento había sido depresivo. Entonces, un estrés emocional, una emoción fuerte, negativa, puede ocasionar y desarrollar alguna otra enfermedad. O sea, que sí va relacionado directamente, primero con la ausencia de tu mamá. Eso conlleva la depresión y eso conlleva a la enfermedad degenerativa autoinmune
que desarrollaste en ese momento, Sí, señor. ¿correcto? Sí, sí, señor. Cuando estabas ya en esa etapa donde las extremidades comienzan a perder funciones, ¿quién te ayudaba? ¿Quién te colaboraba? ¿Quién te apoyaba? Bueno, en ese momento, gracias a Dios, tenía mis dos hermanas. En ese momento, mi hermana Andri, ella era la que prácticamente cuando estaba reducida a cama me ayudaba todo. Me tenía que poner pañales, limpiarme, bañarme, cepillarme, o sea, darme comida, absolutamente todo. Incluso llegó un momento donde yo le decía a ella, ay, peíneme, por favor, y ella me decía, no, yo no la quiero peinar, estoy ocupada. Pero tras de ese, no la quiero peinar, había algo más. A mí se me estaba cayendo demasiado el cabello. Entonces ella no me peinaba porque decía, no, ahorita yo la peino y le muestro todo ese poco de cabello que se le cae, ella se pone a llorar. Entonces ella a veces como que mandaba a mi otra hermana Daniela, decía, Daniela, vaya la peina. Entonces mi hermana iba y me peinaba. Y entonces yo me tocaba acá atrás en la cabeza y yo le decía a mi hermana Andri, esto, estoy quedando calva. Y ella decía, no, no está quedando calva. Y cuando mi hermana Daniela me iba a peinar, yo le decía, estoy quedando calva. Y me dice mi hermana Daniela, me está quedando espelona, ¿acaso no se ha dado cuenta? Me decía así. O sea que había otro aspecto adicional aparte de la limitación de las extremidades, te estabas perdiendo el cabello. Sí, señora, así es. Entonces o sea, mi hermana Andri trataba como que de ocultármelo porque decía, no, la puedo herir o se puede poner más triste o puede empeorar. Y mi otra hermana era más directa. Ella me decía, no, estás pelona, me decía así. ¿Y cómo preferías hoy día, hoy en este momento, agradeces eso, la sinceridad, o agradeces el modo sutil de tu hermana en cubrir eso? La verdad agradezco las dos cosas porque considero que, o sea, todo ayuda y todo contribuye. La verdad, muchas veces yo le decía a mi hermana Andri, dígame la verdad. Y ella decía, no, le estoy diciendo la verdad. Y yo sentía que no me estaba diciendo la verdad. Pero ya llegaba mi otra hermana y era más directa y me decía la verdad, así me doliera, pero yo quería escuchar la verdad. Cuando vemos que tú sales de la finca con ayuda de tu papá y tu primo, tu héroe, tu papá, eh, ¿es un punto de quiebre o el punto de quiebre viene después? El punto de quiebre es tomar la decisión de decir, hasta aquí esto, vamos a cambiar esta situación, o ese punto de quiebre viene después. Considero que hay dos puntos de quiebre. Ese y cuando ya se tomó una decisión que se llamó al de bomberos de Pitalito para que fuera directamente hasta la finca a sacarme de allá, porque pues ya mi papá, o sea, no hallaba qué hacer, ya me habían dado un diagnóstico, las pastillas no funcionaban, me alimentaban, me cuchareaban, o sea, y como que no, o sea, como que en vez de seguir, estaba era retrocediendo cada vez más. Entonces en ese momento decía mi papá, no, la hija se me va a morir, la hija, o sea, la hija no se me puede morir así. Entonces él como que en su faceta de padre, de excelente padre, decía y buscaba las alternativas para que de mi parte pudiera estar de la mejor manera. A él le decían, cómprele esto, él me lo compraba, llévele esto, él me lo llevaba. O sea, mi papá no sé cómo hacía, porque él incluso se endeudó demasiado. Actualmente está pagando deudas. Dice, mi papá se endeudó demasiado por mí. Yo dice, Dios mío, ese hombre es admirable, admirable, demasiado admirable porque se la ha luchado, se la ha jugado por mí, incluso también por mis hermanos. Él se la sigue luchando y se la sigue jugando, y él incluso cuando me ve actualmente en el estado que me encuentro, él dice que vale la pena, o sea, vale la pena y ha valido la pena y va a seguir valiendo la pena porque dice que por los hijos hasta la vida. O sea que económicamente o materialmente afectó esa ausencia de tu mamá en el hogar. Sí, claro, demasiado. Sí, sí. ¿Qué rol desempeñaba tu madre cuando estaba en la finca? Ella era ama de casa, estaba pendiente de nosotros, que nosotros, o sea, siempre tuviéramos las cosas en orden, en el estudio, que fuéramos ordenados, que estudiáramos, o sea, fuéramos demasiado disciplinados en ese aspecto. Que organizáramos nuestras cosas, o sea, fue un rol demasiado importante, que la casa estuviera limpia, o sea, que el almuerzo, o sea, todo, o sea, demasiado. ¿Tienes alguna razón hipotética o que te pase por tu cabeza por qué ella tomó esa decisión de irse? Considero que, bueno, también considero que pues por lo que ellos se casaron demasiado jóvenes, ella no tuvo esa oportunidad, digamos que de disfrutar la vida,
de salir al mundo, de conocer, sino que se casó demasiado joven con mi papá, empezó a formar una familia demasiado joven. Entonces considero que ya llega un punto donde el ser humano necesita aprender, saber y explorar. Considero que quizás fue eso, decidió como que mirar más allá del horizonte, a ver qué había, qué le esperaba. Cuando tú estás en Pitalito, cuando se toma la decisión, cuando está en ese punto de quiebre, ¿quién es la primera persona que tú acudes y tú dices, aquí hay una luz? Pues la verdad, se han presentado muchas personas que han sido luz en mi camino, gracias a Dios. Una profesora, ella me decía, vaya nuevamente al hospital. Yo le decía, pero ya estoy hospitalizada y me dieron tal diagnóstico. Se llama Claudia, por cierto. Y ya llegó un momento en el que yo ya me sentía muy mal y le dije a mi hermana, llamemos a la profe y digámosle que ya, que los bomberos vengan por mí. Entonces ella me dice, la llamamos y me dice, no, que los bomberos, o sea, que para que le envíe la dirección y sepan la ubicación. Y yo le dije, listo. Entonces eso fue inmediato. La llamé en la mañana, o sea, no recuerdo el día, la llamé una mañana de un día y en la tarde ya me dice que su hermana prepare todo, que se la van a traer para Pitalito para los exámenes. Y ella me dice, incluso ella me prepara y me dice, y tenga en cuenta que muy posiblemente la van a trasladar para Neiva, porque es que su estado está demasiado crítico. Entonces yo como que me preparaba y yo sentía como que, no, incluso sentía que muchas veces como mi abuelo falleció en Neiva, yo decía, pues que la gente allá en Neiva se muere. en la clínica me di láser, entonces, o sea, tenía como ese sentir. Pero pues aún así, yo decía, incluso otra persona también que se llama Teresa Churí, ella me decía, vaya otra vez al hospital, busque ayuda, busque otra alternativa, porque siempre hay algo más, hay que ir más allá. Entonces ahí fue como que ese momento de decir, listo, tomemos esa decisión de ir al hospital para ver qué nuevo diagnóstico, qué nuevo tratamiento implementan en mí. Entonces ya en el 2024 que me trajeron acá al hospital de Pitalito, de ahí me remitieron a Neiva. Ese mismo año 2024 de Neiva me volvieron a remitir a Pitalito con un diagnóstico de artritis reumatoide juvenil. Cuando te dan ese diagnóstico, ¿qué impacto tienes? ¿Te derrumbas? ¿Piensas, bueno, y por qué a mí? ¿Qué sentiste en ese momento? La verdad me preocupé. Porque me daban, o sea, muchas personas, o sea, así aleatoriamente decían, no, que tiene cáncer, o decían, no, que tiene otra enfermedad, que son raras. Yo decía, pero, o sea, me preocupé, sentí tristeza, me hacía muchas preguntas de por qué a mí, pero también entendí otra pregunta que me decía una instructora que se llama Marcela, no es por qué, es para qué. Y actualmente, o sea, yo agradezco que fui yo y que no fueron mis hermanos, porque considero que, o mi papá, o sea, considero que así como mis hermanos muchas veces me consideran, o sea, y también me considero que de mis hermanos, o sea, yo soy la más floja, así como que la más sensible o la más delicada. Nunca en la vida pensé que me fuese a tocar una situación así. O sea que en tu casa la princesa eras tú. Digámoslo así, porque, ay, no, es que ella sí es delicada, o le pica un zancudito y ya se le inflama, o sea, así. Pero no sabían lo guerrera que estaba atrás de esa princesa. Sí, señor. ¿Sí? Sí es. No sabían el espíritu guerrero Sí. que estaba en ese momento Así. escondido. Azul, cuando te dan el diagnóstico, cuando te dicen lo de la enfermedad autoinmune, ya hay una ausencia, ya hay una depresión y ahora la ñapa enfermedad autoinmune. ¿Cuál fue el momento más oscuro de esa etapa? Considero que fue cuando empezó el atrofiamiento en las articulaciones y también cuando me dijeron tiene que estar medicada 24/7. Usted no puede vivir sin medicamentos. Es una enfermedad de por vida. O sea, no lograba aceptar ese diagnóstico, no lograba aceptar, decir, no, ¿cómo es que voy a estar medicada todo el tiempo? O sea, no lo acepto. Entonces yo decía, en mi mente pasaba,
que muchas veces, o sea, me encanta leer y como que muchas veces leía, así como el cuerpo se destruye, también se puede construir. Es algo muy importante, Azul, cuando tú dices no aceptabas la enfermedad. Básicamente se ha estudiado, se ha leído, hemos aprendido que muchas personas se curan precisamente al positivismo, a las ganas de seguir, al rechazo a una situación, a un reto, a una enfermedad. O sea que tú empezaste a rechazar no, ¿por qué? Esto no puede ser, y también a ser positiva a pesar del momento oscuro que estás viviendo, ¿correcto? Sí, señor, exacto. Ok. Primero fue la profesora la que te tiende la mano, te ayuda, te da el primer salvavidas. De ahí, ¿a quién más conociste? ¿Ingresaste a terapias con algún médico particular, con un médico asignado con tu EPS? ¿Qué siguió? Bueno, en el 2024, cuando ya llegué a Pitalito, me dieron de alta de la clínica Medláser Neiva. Llegué a Pitalito y había una compañera, una amiga, o sea, como que el colegio de toda la vida. Ella me dijo, bueno, pues llegamos donde una prima y ahí no podíamos estar. Gracias a Dios ella pues nos acogió durante unos días. Ya después una amiga me dice, véngase para mi casa, que pues va a estar un mes pagado del arriendo y véngase para acá. Entonces yo le dije, listo. Entonces nos fuimos para allá con mi mamá, que ya llegó y nos acompañó. Me acompañó durante una semana y mi papá ya se estaba acercando el día de pagar ese arriendo. Entonces mi papá estaba preocupado. ¿Y de dónde? O sea, mi papá estaba en los bancos endeudado hasta no poder más. Entonces mi papá dijo, no, toca llevarlo otra vez para la finca. Entonces, pero en ese estado que se encuentra me preocupa. Entonces en ese momento llegó mi tío Reinaldo y mi tía Ana Lidia. Le dijeron a mi papá, no se la lleve para la finca. Mire que me van a desocupar una parte de estudio ahí en la casa. Entonces llévese la muchacha para allá, pero no se la lleve para la finca. Porque pues acá en la parte urbana tiene más acceso a los médicos, a muchas cosas. Entonces mi papá dijo, listo, nos vamos para allá. Y actualmente es allá donde me encuentro, en la parte estudio de mi tío. Incluso también en ese momento no tenía silla de ruedas. La verdad estaba totalmente reducida en cama, pañales. Llegó un momento en el que no me podía ni siquiera sentar. Y de estar tanto tiempo acostada me salieron escaras en la espalda, o sea, por el sudor, o sea, tanto tiempo estar acostada. O sea, fue algo demasiado terrible y también doloroso. Bueno, no tenía silla de ruedas y gracias a Dios le pone a personas lindas en el camino. Una vecina llamada Nancy Galíndez, ella me decía, ella siempre nos colaboraba, incluso a mí me bañaban en una tabla. Siempre ella, mi hermana decía, doña Nancy, por favor, ¿será que puede venir a pasar a mi hermana a la tabla para poder bañarla? Entonces me pasaban a la tabla, de la tabla me ponían en el suelo y ahí me empezaban a bañar. Entonces decía la vecina, yo no sé, pero ya la vamos logrando, decía así. Y ella, o sea, ella muy linda, ella estaba pendiente, nosotros nos enfermábamos y ella era muy pendiente de nosotras. Ya después me dijo, ¿por qué no le escribe al disque? Yo, pero ¿quién es el disque? Él es una persona que ayuda a personas como usted a pues adquirir cosas. Usted en este momento necesita una silla de ruedas y su papá no tiene para una silla de ruedas. Entonces yo me quedé pensando y yo decía, ¿será que le escribo? ¿Será que no le escribo? Entonces, o sea, tomé la iniciativa y le escribí. Y fue la cosa que así fue rápido. Le escribí, le mostré mis fotos, le di a conocer mi historia. Y, o sea, no fue mucho tiempo que pasó. Digamos que aproximadamente en 4 días ya tenía una silla de ruedas. Excelente. Sí, señor. ¿Qué sentiste cuando llegó esa silla de ruedas? No, pues mucha felicidad porque, o sea, muchas personas empezaron a conocer mi historia. Entonces me dice el disque que hay una persona dispuesta a darle la silla de ruedas. Entonces, pues como hay una persona dispuesta a entregarle la silla de ruedas, lo que yo voy a hacer es recepcionar el dinero que le llegue para sus gastos. Y así fue para el mercado, para servicios. Y así fue. O sea, él es una persona demasiado, o sea, con un corazón impresionante. Entonces, es de las personas que yo digo, o sea, que las llevo aquí en mi corazón porque a pesar de la situación, él dice, y sus medios, o sea, sus redes sociales también influyeron mucho en que me ayudaran con la silla de ruedas y en cuestión económica también. Y justo en ese momento también llegaron con él 2 fisioterapeutas, Ana María Polanco y Laura Juliana Polanco. En ese momento ellas tomaron como la disposición de, la vamos a ayudar a que
empiece a recuperar un poco su movilidad, la vamos a ayudar. Entonces yo decía, pero ay, yo no tengo plata para pagar las terapias, es demasiado costoso. Entonces ellas decían, no, es que no le vamos a cobrar, la vamos a ayudar, incluso la venimos a recoger, ellas iban hasta la casa, o sea, eso era una ayuda impresionante. ¿En qué año pasó eso? ¿Ya comienzas a trabajar terapias? ¿Ya terapias con relación a tu diagnóstico de autoinmunidad? En el 2024, en mayo de 2024 empecé a trabajar terapias. Primero fue la profesora, después la persona que te lleva la silla de ruedas, después ya las fisioterapeutas. Comienzas a trabajar el tema de limitación en tus extremidades, ¿correcto? Sí. Ahí, ¿qué evolución tienes? En ese momento, la verdad, yo no me podía sentar. O sea, yo no me podía sentar. Empecé a despegar un poquito, a recuperar un poco más la movilidad, la fuerza. Esos avances los tuve con ella, gracias a Dios. Pero, o sea, no se era tan constante en esas terapias, por lo que ellas también tenían consultorio y recibían otros pacientes. O sea, no se tenía terapias de manera más, o sea, de una manera más consecutiva, o sea, diaria. Más disciplinada, por decirlo de otra manera. Sí, señor. Igual empiezas a trabajar con ellas. ¿Cuál es tu mejoría? Empezar, por ejemplo, a mover las extremidades, a recuperar un poquito más la fuerza, a lograr sentarme. Esa sería como que mi mejoría con ellas en ese momento. Azul, he visto los videos, he visto registros fotográficos, pero también te he visto la evolución en este momento. En este momento tienes una evolución impresionante debido a tu disposición, a tu disciplina, a tu lucha, a tu resiliencia. ¿En qué momento ves una luz diferente donde ya la medicina tradicional se asombra o te pregunta, se cuestiona dónde está el avance o qué ha pasado con tu diagnóstico, que empiezan a haber unos cambios significativos para lograr donde estás ahora? Bueno, antes de dar a conocer esos cambios significativos y hablar de esa persona espectacular que está detrás de este proceso, también quiero comentar que estaba con el consultorio fisioterapéutico Ana María Polanco. Después de ello, con el centro médico Los Aljares, estuve ahí también en terapias. Incluso estuve con el ortopedista y él me decía que pues si no tenía mejoría, me iban a realizar cirugía de rodilla. Entonces pues yo le comenté eso a mi papá y mi papá decía, no, pero cirugía de rodilla, pero o sea, está muy joven, o sea, todavía hay, o sea, hay como un chance de otra alternativa, o sea, que no sea una cirugía, o sea, siempre le sacábamos el cuerpo a la cirugía. El ortopedista en el centro médico Los Aljares estuve como 2 meses en terapias y el ortopedista me dio un chance, me dijo que si no mejoraba con las terapias dentro de un tiempo me tenían que realizar una cirugía. Entonces, o sea, de mi parte no quería cirugía, mi papá tampoco, o sea, decía pues no, o sea, sirve por un tiempo, pero pues no es lo más conveniente. Entonces ya como que con mi tía Ana Livia, ella siempre íbamos a la Eucaristía. Pues bueno, hija, vamos a la Eucaristía. Entonces le dije, bueno tía, pues le voy a decir a mi hermana pues que me aliste, porque mi hermana es la que me hacía todo, me peinaba todo. Llegó un momento en el que fuimos a la Eucaristía y saliendo de la Eucaristía, al frente hay un muchacho que me dio el número de un quiropráctico. Y yo dije, pues bueno, hemos intentado con fisioterapeutas, pero no con quiropraxia, o sea, no con quiropráctico. Vamos a ver qué hace la quiropraxia en mí, cómo hace, qué cambios puedo tener con un quiropráctico en mi proceso de recuperación y rehabilitación. Eso fue en agosto del 2025. En agosto del 2025 que empecé en terapias de quiropraxia. Me dieron el número de él y yo preocupada, yo dije, pero ¿cuánto será que ir a cobrar? Porque siempre, o sea, siempre estaba esa cuestión del dinero. Por ejemplo, en Aljares, la verdad, allí era un poquito costoso y mi papá decía, no, pues vamos a ver hasta dónde alcanza, vamos a ver hasta dónde llega el bolsillo. Incluso pues también el ortopedista en su momento decía, pueden ir a terapias, pero tranquila que se no le van a cobrar. Y yo, ay, qué alivio. Entonces como que mi papá se preocupaba por los pasajes y decía mi papá, pues esto va a ser hasta un momento, porque va a llegar un momento en que toca seguir pagando. Entonces como que era la preocupación.
Entonces cuando me dieron el número del quiropráctico, yo lo contacté. O sea, le escribí y como me respondió como al tercer día y yo decía, no, Dios mío, ¿será que sí este era el número o escribí mal? Y cuando ya me respondió al tercer día, le dije, ay, sí, me respondió. Y yo le dije a mi hermana, sí, mira, me respondió el quiropráctico. Y entonces ella dice, hermana, ¿qué le dice? Dice, espere, le dije, espere que está escribiendo. Y después me llamó. Entonces me llamó, me dijo que si estaba tomando medicamentos, que si cómo era mi estado, que si estaba en silla de ruedas. Entonces yo le comenté todo, absolutamente todo. Entonces me dice, venga mañana. Yo le dije, listo, mañana estoy allá. Me dice, venga tipo 3 de la tarde. Y dije, perfecto. Y justo ese día le dije, no, para el día de mañana no puedo ir porque tengo terapias en otro centro médico. Dijo, tranquila. Le dije, voy el día que sigue. Le dije, perfecto. Entonces, cuando llegamos allá, o sea, nos saludó y todo, o sea, todo súper bien. Llegué con miedo, porque yo había visto las terapias de quiropraxia, eso es fuerte. Entonces él me decía, ¿tiene miedo? ¿Por qué está sudando? Yo le decía, sí, tengo miedo. La verdad, la primera terapia de quiropraxia, la recuerdo, eso lloré, grité, porque, o sea, yo llegué allá donde el quiropráctico en silla de ruedas, en un estado muy crítico. En ese momento él me dijo, ¿usted está tomando medicamentos? Le dije, sí, señor, porque pues se supone que los medicamentos son de por vida. Ujú. Él me dice, vamos a suspender esos medicamentos. Y yo, pero, ¿cómo así? Y decía, pero si el doctor dijo que no tenía que suspender medicamentos, o sea, me hacía esas preguntas en mi cabeza. Entonces él me dijo, ¿usted es juiciosa para tomarse los medicamentos? Le dije, sí, señor, yo soy juiciosa. Me dijo, le voy a regalar este medicamento. Se llamaba Artrin. Era un frasco y con unas pastillitas. ¿Se lo va a tomar? Y yo, perfecto. Y él me dice, y me va a empezar a suspender estos medicamentos. Y yo preocupada, porque pues allá yo llegué donde él con una inflamación impresionante en las rodillas, en las articulaciones, el dolor era terrible. Entonces yo empecé, y yo le dije, ¿cuándo regreso? Dijo, venga mañana. Me dijo, venga todos los días. Y yo, ¿qué? Y yo, sí, venga todos los días. Entonces incluso también le pregunté, ¿y usted cuánto cobra? Porque mi papá está preguntando y también tengo que decirle cuánto usted cobra. Entonces dice él, no, yo a usted no le voy a cobrar, es voluntario. O sea, es voluntario. Yo le dije, pero ¿cómo así? ¿Por qué? Yo no, yo trabajo así, es voluntario. Entonces él dice que a él le interesa más la recuperación, o sea, que una persona esté bien, más que el dinero. O sea, le interesa más que la persona pueda recuperarse. Y pues gracias a él, o sea, mi recuperación ha sido impresionante. Y los métodos de él son demasiado locos. O sea, yo digo, Cuéntame, ¿por qué son locos los métodos de él? no, una vez llegué en silla, o sea, llegaba en silla de ruedas y me acompañaba mi tía Ana Lidia, mi hermana Daniela o mi hermana Andri cuando estaba ella, cuando hacían intercambio. Entonces mi hermana Daniela siempre tenía que bajarme el taxi, o sea, prácticamente cogerme aquí y pasarme a la silla. Entonces decía mi hermana, ya estoy cansada, me duele mucho la espalda. Entonces yo le decía a mi hermana, pero ¿cuándo será que va a cambiar esta situación? Decía mi hermana, pues yo no sé. Ella se desespera, decía, pues camine rápido, me decía así. Entonces como que yo sentía ya, o sea, la presión de querer hacer las cosas, pero también la presión de que los sueños de mis hermanas también estaban en pausa y prácticamente por mi culpa no han podido, digamos, realizar o empezar nuevamente sus estudios. Entonces ya con el quiropráctico, cuando llegamos allá, empecé a hacer quiropraxia. Las 2 primeras semanas fueron, digamos que, demasiado dolorosas. Él decía, bueno, me hacía tal ejercicio, eso. Yo le decía, ya estoy cansada. Él decía, usted no está cansada. A veces yo le decía, es que no puedo. O sea, ¿cómo que no puedo? Usted sí puede. Así, o sea, demasiado estricto, demasiado exigente. Entonces él decía, si no hace la terapia, le pongo un alacrán que la pique. Y yo le decía, es puro cuento. Cuando me sacó los alacranes y me los mostró, yo dije, ¡ay, Diosito santo! No. Entonces yo empezaba. La verdad, gritaba mucho. Actualmente también grito y lloro demasiado. Pero digo que a pesar de esa exigencia, de esa rigurosidad del quiropráctico Rubén Darío, o sea, me ha servido. Entonces él le dice a la gente, es que con ella hay que ser así, con ella hay que ser duro, porque ella a veces dice que no puede, pero
ese no puede ser que muchas veces lo estanca. Y entonces él dice que no puede, pero mire hasta dónde ha llegado. Entonces pues digo, o sea, sí, he llegado hasta aquí, pero pues también es gracias a él, o sea, gracias como que a esa disposición que ha tenido conmigo de bueno, la vamos a lograr, usted va a mejorar. Incluso al mes de estar en terapias con él, empecé a decir, no, bueno, en su momento él me dijo, vamos a dejar esa silla de ruedas. Y yo como que, Diosito, pero ¿cómo va a llegar? Cuando llegaba ya a terapia, llegaba en la silla de ruedas y él tenía que cargarme y subirme hasta la camilla. Y ya llegó un momento en el que me dijo, si quiere terapia el día de hoy, súbase de la silla de ruedas hasta la camilla. Y yo como que, ay, mi hermano y mi tía. Dice él, no, usted solita. Y yo dije, pero ¿cómo voy a hacerlo? Dijo, no sé, tiene que hacerlo. Y si no se sube de la silla de ruedas a la camilla, no hay terapia. Y yo, ¿cómo haces si yo vine a terapia? Dijo, pues esa es la terapia de hoy. O sea, la luché, bregué mucho para subirme. O sea, yo decía, pero al fin de cuentas lo logré. Y cuando lo logré, yo como que con una satisfacción, lo logré. Y él ya me dice, ya, bájese. Yo como que me costó tanto subirme, ahorita me dice que me baje, dice, sí, bájese. Y yo decía, uy, no, o sea, me da como un poquito de rabia porque yo decía, ay, no, esas terapias están raras. Ya después se siguió fortaleciendo la parte de las piernas, la parte muscular, también la flexibilidad. Llega un momento en el que después de estar trabajando la parte muscular, la parte estiramiento, él dijo, pues como todavía no logré la extensión de las piernas, vamos a hacer la arrodillada. Yo le dije, ¿qué? Dijo, sí, intentemos arrodillar a ver qué pasa. Entonces me puse arrodillada en la camilla y yo quedé como así, como queriendo tambalear. Me dice, no se vaya a caer. Después él dice, la voy a poner en el piso, a que se desplace arrodillada. O sea, es que los métodos de él son impresionantes. Yo digo, Dios mío, ¿cómo hace para tener esas ideas como tan locas, pero a la vez tan efectivas? Dice, voy a traer unas rodilleras que tengo, se las pone y empieza a desplazarse arrodilladas. Entonces yo empecé a desplazarme así y, o sea, me mareaba, me dolía demasiado el cuerpo, como que está soportando mi peso nuevamente, es algo raro. Él dice, ahorita, dice, salga afuera. Y yo empecé así despacio. Y me dice, vaya hasta donde se encuentra el espejo. Y yo le dije, ¿qué? Le dije, está demasiado lejos. Le dije yo a él, o sea, todavía no puedo desplazarme así con esa facilidad. Él se fue a sacar como que la motivación, dice él. Se fue a sacar los alacrones. Los puso en el suelo. Yo miré eso ahí y me dio mucho miedo. Y yo, rodillitas, ¿para qué las tengo? Y llegué hasta allá y yo, ay, espera tantico. Y él me dice, no era que no podía, sí ve que sí podía. O sea, él es impresionante y los métodos que utiliza también son impresionantes. También me ha puesto abejas, mi apiterapia me ha hecho. La verdad, como que en estos momentos o en ese momento, el quiropráctico fue como que o sea, la verdad muchas veces yo sentía que ya no había alternativa. O sea, que hasta ahí llegaban las cosas. Y en ese momento el quiropráctico fue la luz al final del túnel. Sí, señor. Y aún sigue siendo esa luz. Él dice, por ejemplo, muchas veces, o sea, hasta dónde hemos llegado. Actualmente ya llevo 9 meses en terapia con él. O sea, y la evolución que he tenido es impresionante. O sea, cuando yo llegué allá en silla de ruedas, mi hermana tenía que vestirme, bañarme, peinarme, cambiarme, o sea, todo, ponerme los zapatos, todo. Entonces, él una vez empezó y dijo, me amarró un tarro acá atrás en la espalda. Y yo dije, ¿pero por qué? Dijo, ahorita quítese ese tarro atrás. Y yo dije, ¿pero cómo? O sea, no, o sea, a veces me da como rabia. Entonces, decía, quíteselo. Si no se lo quita, no se va. Entonces empecé yo a sacarlo. Y cuando, o sea, demoré mucho en quitarme el tarro de acá atrás. Pero lo pude hacer, lo logré. Entonces llegó un momento en el que él dice, y no era que no podía, sí que usted sí puede. Entonces él dice, ya cuando me empecé a desplazar arrodillada, me dice, se va a empezar a alistar, a vestir usted solita. Y yo dije, pero duro. Y pues él le dice a mi hermana, ella tiene que ser un poquito más independiente, tiene que tener más autonomía en sus cosas. Entonces, cuando ya empecé a desplazarme arrodillada, mi hermana me ponía otras rodilleras ya para ir a bañarme. Y él le decía, pues póngamelas. Y yo ya le decía, pues desvístame. Entonces, yo llegué a un momento en el que,
O sea, había trabajado fuerza, movimiento, estabilidad. Empecé como que a tratar de quitarme la ropa, a hacer las cosas de manera más independiente. Entonces yo le dije a mi hermana, espere, déjeme a mí. Entonces mi hermana me miraba así como que de reojo, ¿verdad que sí puede? Mientras ella hacía otras cosas. Y yo decía, sí, sí puedo. Me costó mucho, o sea, es demasiado complicado tener que reaprender habilidades que ya se sabían. O sea, digo, uf, o sea, nunca en la vida pensé que me fuese a tocar a mí, pero aún así, o sea, lo sigo intentando y sigo insistiendo. Incluso en la actualidad, ya voy sola a terapias, dice el quiropráctico, porque pues antes iba con mi hermana y con mi tía, dice, sí, que traía 2 guardias, que todo tenían que hacer, decía que ella levantaba la mano y ellas ya sabían que tenían que hacerlo. Actualmente pues ya me puedo bañar sola, me puedo vestir, me puedo peinar, o sea, ya hay mayor independencia, dice mi hermana, uy, eso cada día jode más. Yo creo que está mejorando, dice así. Azul, ¿en qué momento vuelves otra vez donde la medicina o el médico tradicional, me contabas detrás de cámaras, y él te dice, se asombra, sé qué estás haciendo, que hay esta mejoría? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está pasando? O sea, ¿dónde estás siguiendo? El médico se asombra. ¿Es verdad? O sea, ¿es cierto eso? Sí, señor. Cuando, pues como tengo que ir a controles con el reumatólogo, él me manda a hacer unos exámenes y me dice, me preocupa sus órganos internamente porque está tomando medicamentos demasiado fuertes. Entonces yo como que, vamos a ver qué me dice. Me manda a hacer unos exámenes. Después de realizarme esos exámenes, o sea, en ese momento que me dice que me preocupa, yo no le he dicho nada, que estaba dejando ya de tomar medicamentos, que el quiropráctico había sido como que el que me los había suspendido. O sea, no me los suspendió de manera así rápida, sino poco a poco. Entonces ya llegó un momento en el que me mandó a hacer los exámenes, me mandó a hacer un hemograma completo. Y ya en el otro control que tuve con el reumatólogo, le mostré los exámenes y él se queda sorprendido y se queda mirando, me dice, no sé, pero usted está excelente. Me dice, ¿se está tomando los medicamentos? Y ay, no voy a decir la verdad. Le dije, la verdad es que no. Digo, ¿cómo así que no se está tomando los medicamentos? Y le dije, no, señor. Le dije, no me estoy tomando los medicamentos. Y me dice, ¿pero cómo se ha sentido? Le dije, la verdad me sentí excelente. O sea, he mejorado de una manera increíble. Incluso él me dice, de todos mis pacientes, usted es la que más ha mejorado. Y yo pues me siento feliz. Entonces yo le comento que estoy donde el quiropráctico, estoy en terapias, y me dice, entonces él se pone a estudiar, o sea, como que se pone a estudiar mi diagnóstico principal, después de que, o sea, que siguió. Entonces dice, su diagnóstico principalmente fue la depresión. Arraigado a la depresión se desarrolló una enfermedad autoinmune, donde el cuerpo empezó a atacarla internamente y a destruirla. En este aspecto me afectó demasiado la parte articular. Presenté demasiada rigidez. Entonces yo dije, sí, eso es verdad. Y pues actualmente incluso me hicieron el factor reumatoide del examen y sale negativo. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo así, Azul, que en ese momento esa enfermedad que te la habían declarado de por vida ya no existe? Sí, señora. A veces solo quedan las secuelas. Sí, señor. Muchas veces dicen, ay, no, es un milagro. Y sí, gracias a Dios, yo creo que también es un milagro. Y también influye mucho la parte emocional, porque muchas veces uno puede desarrollar enfermedades, quizás de manera consciente o inconsciente. El cuerpo le da muchas señales, se las desarrolla. Entonces, como en su momento lo decía, así como uno se destruye, también se puede construir. Entonces digo que también han sido las personas que han estado en mi camino, que Dios me ha presentado en mi camino, que han ayudado en mi proceso de recuperación. Incluso muchas personas de la vereda se sorprenden y le dicen a mi papá, ¿usted dónde está llevando a su hija? Yo me acuerdo cuando yo fui a la finca y estaba los puros huesitos, porque pesaba 20 kilos. Demasiado delgadita. Dice mi papá, está tan delgadita, pero esos huesos pesan. Entonces yo digo, gracias a Dios, o sea, incluso muchas veces de las personas que han estado conmigo en ese proceso constante
han dicho su mejoría y su cambio ha sido impresionante, demasiado impresionante. Y me preguntan dónde está yendo usted, dónde la tienen. Entonces yo le digo, es que estoy con un profesional espectacular. Él es increíble. También es demasiado rudo, o sea, a veces también como que regaña, dice, bueno Azul, haga tal cosa, bueno Azul, está hablando mucho, así me dice. Entonces a veces llego y me pongo calladita a hacer los ejercicios. Entonces a veces otros pacientes dicen, ¿y qué pasa? ¿Por qué hoy está calladita? Yo le digo, porque el quiropráctico dice que hago más ejercicio con la lengua que con las extremidades. Entonces dice él, sí, usted puede hablar, pero es que también quiero que se concentre en los ejercicios que le asigno. Entonces, pues ya gracias a Dios, pues donde él voy de manera, pues me desplazo actualmente de manera arrodillada, mientras se sigue trabajando la extensión de las piernas. También en este proceso me regalaron un caminador, o sea, como que la primera vez, incluso hay un video pues muy llamativo que cuando el quiropráctico intentó subirme en ese caminador, eso fue el año pasado, 2025, diciembre, como que sí, y me dice, o sea, él es demasiado extremo, o sea, el primer intento me dice, quédese ahí 10 minutos, no duré ni un minuto, me caí al suelo, o sea, me derrumbé, pero pues gracias a él actuó rápido y me alcanzó a coger y no me lastimé. Pero pues yo decía, o sea, es demasiado extremo, 10 minutos en el primer intento, yo decía, no, Dios mío. Entonces ya empezamos en el 2026 a trabajar más en el caminador. Empezamos a trabajar más en el caminador y poco a poco yo siento que he ido mejorando. Siento que mis piernas se han fortalecido, mis músculos, mis tendones, o sea, siento ese cambio, o sea, el cambio ha sido impresionante. Yo digo que de llegar a un punto en el que no podía ni siquiera levantar la cuchara para comer, ahorita para poder comer, para poder coger las cosas, para poder vestirme, bañarme, o sea, yo digo, o sea, hay cosas que uno valora tanto que uno muchas veces no se da cuenta. Hay cosas tan normales, tan cotidianas en la vida de cada uno de nosotros que no valoramos, como bañarnos, como ir a la cama, a dormir, como despertarnos, como levantar una cuchara, lo acabas de decir, que realmente no valoramos. En un momento de crisis aprendemos a valorar tantas cosas. Azul, de niña me decías tus metas, quieres ser millonaria. ¿Cuál es tu propósito? ¿O tu meta sigue siendo la misma y tu propósito hoy en día, después de ausencias, depresiones, enfermedad autoinmune, retos, dificultades que has ido logrando superar por tu espíritu guerrero, por tus decisiones? ¿Ha cambiado en algo eso? ¿Tienes un propósito nuevo? ¿Tienes una meta nueva hoy día? Claro, o sea, las metas, los objetivos, considero que se han modificado, porque yo digo, yo desde pequeña decía, quiero ser millonaria, quiero darme a conocer, quiero que la gente sepa de mí, quiero que, incluso yo le decía a mis hermanos, yo siento que voy a ser una persona importante, y ellos decían, ¿por qué? Y porque mi nombre es raro, y la gente que tiene nombre raro siempre hace cosas grandes, impresionantes, y dice mi hermana, usted como siempre. Entonces yo decía, sí, o sea, es un sentir que llevo siempre desde pequeña. Considero que sí han cambiado algunos objetivos, algunas metas, pero siento que en mi mente y en mi corazón siempre existe un propósito, existe un sueño demasiado grande, el cual, o sea, me ha ayudado a mantener vivo mi espíritu, el que me ha ayudado a seguir insistiendo, a seguir luchando. Hay muchas veces en el que uno dice, pero, o sea, ¿para qué sigo insistiendo? Para que como que hay un momento donde uno dice, o sea, donde digo, ¿será que vale la pena seguir luchando? Pero también hay otro momento en mi cabeza que me dice, vale la pena seguir luchando, vale la pena seguir insistiendo, porque hay unos sueños demasiado grandes, unos propósitos demasiado impresionantes para no rendirse. Azul, en algún momento de tu proceso de dolor, de ausencia, de depresión, de enfermedad, ¿hiciste no quiero vivir más? ¿Pensaste no quiero vivir más? Sí, claro. O sea, la verdad, varios momentos. Cuando mi hermana en la finca tenía que cambiarme, o sea, tenía que voltearme, o sea, no las dejaba dormir. Yo muchas veces decía, ay, Diosito, acuérdese de mí. O sea, porque mis hermanas tener que lidiar conmigo, o sea, tener que cambiar drásticamente sus proyecciones,
por estar pendiente de mí. O sea, mi papá también, o sea, mi papá como tal, él también tiene sus metas y sus objetivos. Y tener que cambiarlos, tener que endeudarse para que a mí no me faltara nada, la medicina, la comida, o sea, el ensure, o sea, yo digo, uff, o sea, el amor que hay ahí es tan impresionante, incluso con mis hermanos, con mis hermanas. Entre nosotros no, o sea, no somos de decirnos, ay hermano te amo, ay hermano te quiero mucho, o sea, no. Pero con mis hermanas, o sea, yo les digo, uy hermana, usted es hermosa, o con mis hermanas yo le digo, uy hermano, está guapo, así. Entonces dice mi hermana, mis hermanas dicen, ay, usted sí es lambona, ¿qué quiere? Así. Entonces yo le digo, no, que te quiero mucho, así. Entonces, o sea, como que con ellas tengo como esa afinidad. Ellos dicen, ay, ya, o sea, no me vuelva a decir eso que usted sí es cansona. Entonces yo le pregunté una vez a mi hermana menor, ay, ¿usted me quiere? Y dice, no, yo usted no la quiero. No, ¿quién la va a querer a usted? Y ya, o sea, como que ella me decía que no me quería. Y yo le digo, usted no me quiere, usted me ama. Y dice, entonces ella se reía y dice, usted está loca. Entonces ya llegó un momento en el que ya toda esa crisis y todo eso tan caótico y esa odisea que habíamos presenciado, mi hermana estábamos una noche hablando y ella dice, ¿quiere que le cuente algo? Yo, sí, cuénteme. Ella dice, yo me iba a llorar por usted en el cafetal. Yo le digo, ¿qué? Y le digo, y dice que no me quiere. Y actualmente la molesto. Yo le digo, ¿usted me quiere? Le dice, no. Y yo le digo, usted no me quiere, pero sí. Pero cuando estaba en mi estado más crítico, se iba a llorar al cafetal por mí. Y le digo, esa tierra de mi papá debe estar muy fértil y esos cultivos, ya se imaginará. Entonces dice ella, ay, ya, o sea, ¿yo por qué le conté eso a usted? Me dice así. Y yo le digo, pues bueno, ahí está la historia. O sea, y son cosas, o sea, son cosas y momentos memorables que quedan. O sea, son cosas que quedan, o sea, que actualmente dan risa, en su momento pues dan como que esa nostalgia, pero actualmente que mi hermana me cuenta esas cosas, yo digo, ah, y eso dice que no me quiere, yo le digo así, dice, ay, sí, pero usted sí molesta, me dice así. Azul, si hoy una persona estuviera pasando por una crisis cualquier, emocional, ausencia, depresión, pérdida, ¿qué mensaje le enviarías hoy a esa persona en ese momento que estuviera pasando por decir no más, renunciar? ¿Qué mensaje le enviarías hoy a esa persona? Bueno, aquí sí voy a citar, como incluso Gabriel García Márquez lo decía en sus libros, o también como Pepe Mujica. Él muchas veces en uno de sus tantos discursos decía, vale la pena luchar una y mil veces, porque derrotados son aquellos que dejan de luchar. Considero que muchas veces un échele ganas para una persona que tiene depresión, o sea, como que no está bien, pero como que un acompañamiento, decirle, siga sus sueños, no renuncie a sus sueños, no permita que su espíritu muera, porque muchas veces uno deja morir el espíritu porque ya deja de soñar, deja de seguir insistiendo, y a pesar de las circunstancias que le presente la vida, hay que, o sea, hay que tener sueños grandes, objetivos, metas, hay que tener sobre todo a Dios en el corazón, porque Dios es quien le da la fortaleza y le va presentando a las personas para abrir ese camino de victoria. Muchas veces yo pienso y dice, o sea, ¿cómo será la satisfacción de cuando usted camine? O sea, ya esa será la victoria. Y considero que la victoria está en esos momentos de lucha, en esos momentos de frustración. Yo considero que para llegar a la victoria hay que pasar por todo eso. Entonces, digamos que más que la victoria sea como que esa satisfacción, también la victoria son esos momentos de frustración y esos recuerdos y esos momentos que quedan, que uno tiene para contar y permite llenar el alma. Considero que es eso. Azul, en ese momento de tu vida, ¿qué frase resumiría tu historia? Una frase. Considero que no importa cuán difícil sea la situación o la adversidad que se nos presente, siempre hay que tener sueños, siempre hay que luchar por ellos, a pesar de los obstáculos, de las tristezas, de las frustraciones. Hay que tener esos sueños para mantener vivo el espíritu. No hay que dejar morir ese espíritu, porque si
si se deja morir ese espíritu, o sea, considero que no sería una historia como tan impresionante para contar. Considero que somos historia. También somos olvido, pero por el momento podemos ser inspiración, podemos tocar corazones, podemos decir, con mi historia puedo llegar a muchas personas, puedo inspirar, puedo dejar huellas, huellas bonitas, huellas que digan, uff, yo conocí a tal persona y la historia de ella es impresionante. O sea, incluso muchas veces me dijeron, ay, azul, le dicen azul. Yo sí, señor, ¿en serio se llama azul? Yo le digo azul, verde, amarillo, como quiera. Sí, entonces, que ellas, incluso un señor me dice azul, azul como el cielo. Yo le dije, sí, azul como el cielo, inmensa como el universo y trascendental como el tiempo. Me dice, ay, sí, excelente, me dice así. La verdad, quiero ser esa persona que, o sea, que la gente diga, o sea, me inspira. O sea, no quiero ser ejemplo a seguir, porque ser ejemplo a seguir considero que es llevar al pie de la letra lo que fue esa persona. Quiero ser inspiración, quiero tocar corazones, quiero invitar a la gente a no rendirse, a que prevalezcan los sueños, a que, o sea, que si como que en algún momento quieren rendirse, o sea, que rendirse no es una opción. Y siempre hay que ver más allá del horizonte, porque a pesar de las circunstancias, siempre nos va a esperar algo mejor. O sea, siempre va a haber algo mejor esperándonos. Muchas veces uno dice, ah, es que tengo miedo. O sea, la verdad, he sentido muchas veces miedo de las terapias, de hacer cualquier cosa. Me dice el quiropráctico, tiene miedo, pero ni siquiera lo he intentado. Entonces, ¿cuál es el miedo? Entonces, eso es verdad. Él me dice, tiene miedo, haga las cosas con miedo, no importa. Conmigo todo, aviéntese. Él me dice, si se raja la cabeza a eso le cogemos puntos y ya, me dice así. Yo digo, ay, Dios mío santo. O sea, no, yo le digo, hay que pensar en mi rostro. Y dice así, ah, usted sea de igual manera. Yo le digo, no, yo soy hermosa. Azul, ¿quieres añadir algo que no hayas contado? ¿Quieres añadir algo más a tu historia? Considero que la familia influye mucho en el estado de ánimo, en la recuperación y en la rehabilitación de una persona. La familia, de verdad en estos momentos es donde uno dice, sabe quién es familia y sabe quiénes son amigos. O sea, y eso es verdad. O sea, gracias a Dios cuento actualmente con unos amigos espectaculares. O sea, son personas que como que dicen, ay, ¿cómo va? Y ellos se alegran, o sea, como que les da felicidad o sea, como que dicen ellos, muchas veces se preguntan, pero ¿por qué usted, o sea, usted iba genial en sus estudios, en su trabajo, usted siempre estaba feliz? Me decían así, ¿por qué usted le dio depresión? Si usted siempre estaba feliz, si usted, o sea, dice, usted llegaba y como que le daba mucha alegría, y como que al ambiente, y decía, la verdad es que aprendí a no realizarme la pregunta el por qué, sino No, para qué. La verdad cuento con excelentes amistades. En mi proceso de recuperación, en mi camino se han presentado excelentes profesionales. La verdad considero que un profesional que prácticamente ha marcado mi historia, ha marcado mi camino, ha marcado mi vida, ha sido el quiropráctico Rubén Darío Narváez. O sea, él con sus chistes y todo, también es bien riguroso, es bien fuerte. O sea, yo digo, no, o sea, yo a veces le digo, a veces la fisio me hacía masaje, yo le digo así, y él dice, no, dice, pero pues aquí no va a haber masaje, usted sabe que usted viene a esa terapia, aquí las cosas fuertes. Incluso también, como ya, o sea, ya se está trabajando la extensión en el caminador, ese caminador me lo dio un señor que se llama Enrique. O sea, se está trabajando en el caminador y, o sea, ya logro un poco más de desplazamiento. O sea, no como una persona bien así, pero pues ya me desplazo. En su momento él me tenía que ayudar a subir al caminador. Actualmente, o sea, de manera autónoma me subo yo solita. Cuando un día me dicen, mañana domingo, me dice él, venga que vamos a hacer terapia. Dice, prepárese porque va a llorar, va a gritar, se va a enojar. Dijo, prepárese. O sea, yo la verdad como es él, yo me lo esperaba.
Cuando yo llegué ese día, ese domingo, me dijo que llegara a las 10, llegué a las 10. Llegó, estaba listo, sacó el caminador. Nos vamos. Yo, ¿para dónde nos vamos? Nos vamos para mis meses. Y yo, está largo. Entonces me dice, no, vamos allá a la cancha a dar unas vueltas. Pues para las personas que caminan, están bien, dice, está cerquita ese trayecto. Yo decía, uy, ese trayecto está largo. Yo le decía, ya, por favor. Y decía, ¿cuál ya, por favor? Siga. Llegamos a la cancha. Di la primera vuelta y cuando me desmayé. Él dice, bueno, me desmayé, pues ya volví otra vez en sí. Y me dice, levántese, soldado, que usted puede. O sea, yo decía, Dios mío, al menos denme un chance para descansar. Dice, descanse un momento y siga. Entonces dice, tiene que darle 3 vueltas a la cancha completa. Yo 3 vueltas, y dije, sí. Entonces empecé a dar las vueltas y llegué a la mitad de la cancha y yo daba la mitad. Dice, no, entonces ahorita como está dando la mitad, tiene que darle 6 para que complete las 3. Y yo, Dios mío, yo pensé que me las iba a perdonar. Dice, no, aquí no se perdona nada. Incluso yo a veces le digo, ay, por favor, déjeme descansar un momentico. Y si aquí no estoy haciendo favores, estoy en una terapia, sí. O sea, incluso también ya puedo escribir. O sea, a pesar de que las terapias con él son bien rigurosas y bien estrictas, se ha mejorado quizás de manera consciente o inconsciente algunas habilidades, algunos movimientos que antes no podía hacer. Por ejemplo, ha mejorado el agarre, o sea, el agarre de las cosas, le he mejorado bastante. También para escribir, o sea, escribí antes, o sea, a mí me gusta escribir, me gusta leer, me gusta hacer muchas cosas, pero hace yo decía, ¿cuándo será que yo voy a firmar bien? ¿Cuándo será que voy a empezar a escribir otra vez? Entonces, una doctora también me regaló un tablero para empezar a escribir. Después don Rubén empezó a hacerme que para mejorar el agarre con algunas peloticas. Entonces yo listo, terminé de poner los colores en su lugar. Él cogía y los revolvía otra vez todos. Dijo, hágale otra vez. Yo quedaba como que, ¿otra vez? Dijo, sí, otra vez. La verdad, esa terapia de recoger peloticas y ponerlas, o sea, eso sí, no, casi no me gusta, pero dice, al que no le gusta le dan 2 veces. Sí, Azul, de mi parte y del equipo periodístico de Cineclip Podcast, muchas gracias. Para mí es una inspiración, de verdad. Y qué agradable que nos contara tu historia, parte de tu vida, pero también muy importante, que es muy inspirador, muy significativo, que nos haya contado tus logros, tus ganas de seguir viviendo, tus ganas de seguir con tus metas, tus ganas de tus nuevos propósitos. Gracias, Azul, gracias por compartir tu vida, tu historia, y espero que esa vida nos marque a todos, que esa historia nos marque a todos, y también espero que esta historia sea inspiradora, motivadora para todas aquellas personas que están pasando por un momento difícil de dolor, de ausencia, enfermedad, y que siempre hay personas, siempre está Dios, siempre hay personas, siempre hay un motivo para seguir adelante. Azul, muchas gracias. Por dar un abracito. Gracias, Azul. Dios te bendiga siempre. Muchas gracias. A todas las personas que se quieren sumar para el apoyo de Azul en sus gastos básicos, su transporte, sus necesidades diarias, lo pueden hacer a su Nequi personal. Tu número de Nequi, Azul. El número de Nequi es 311-869-1819. También manejo el David Plata, que es el mismo número. Agradecerles especialmente a todas aquellas personas, compartir y darnos un like, nos ayuda a crecer y nos ayuda a que Azul con su recuperación sea mucho más rápida. Queremos darle agradecimientos al Mejor Café, aquí en Pitalito Huila, por concedernos un espacio para contar una historia en Cineclip Podcast, una historia que te marcará. Darle like, compartir y dar a conocer este espacio en Pitalito nos ayudará a crecer. Bendiciones para todos.